partes. Suele tener una introducción, suele tener una mención de materiales y métodos, hay varios nombres, una mención de resultados, que suele estar a veces acompañada de una discusión, y de conclusiones, que suele estar acompañado de recomendaciones. Bueno, no vamos a detenernos demasiado en esto, pero lo que quería manifestar es cuál es la parte más importante de un artículo. Si ustedes tuvieran que analizar esto y les preguntaran, bueno, te preguntan en este caso, ¿cuáles creen que es la parte más importante que tendría un artículo que tiene esta estructura? La conclusión. La conclusión, lo que uno trata luego de argumentar en base a lo que ha obtenido resultados, la presentación de resultados, alguna y cómo uno discute los resultados que ha obtenido en relación a otros autores que han hablado de lo mismo. Ya tenemos la estructura. Bueno, no es tan importante, solo voy a terminar aquí un segundo, aunque todo gracias. De hecho, la parte más importante es esta. También se la conoce como metodología. ¿Por qué? Porque la forma como funciona la ciencia con este modelo de experimentación es que los propios científicos realizan experimentaciones, trabajan con las variables y ven qué pueden encontrar en esta experimentación. Los científicos a uno no le creen por lo que presenta que encontró, ni tampoco por lo que concluyó, porque la conclusión puede ser falsa, puede ser mal hecha, los resultados pueden estar parciados, pueden ser inoportunos o pueden ser de todo pertinentes. Entonces, en ciencia, cuando los otros investigadores ven mis artículos, mis libros, no me van a creer por lo que yo digo. De hecho, casi no se revisa demasiado eso. Lo que interesa es qué procedimiento yo usé para trabajar con mis variables. Hay en ciencia lo que se llama el principio de la falsación. Eso por Popper y otros autores, donde dice lo que se hace en la ciencia es tomar una teoría, los científicos reconocen la teoría y luego tratan de verificar si es falso o no. Es un poco de verificar si los procesos que uno ha usado se han realizado correctamente o si se puede obtener estos mismos resultados. Entonces, antes de creer lo que el autor menciona en su libro o su artículo, los científicos toman los procedimientos, los aplican ellos mismos y si encuentran mis mismos resultados, me creen. Y lo que yo he dicho pasa a ser parte de la discusión científica sobre estos temas. Así es como se verifican las teorías en la ciencia. Un científico pone una teoría, pone una experimentación y luego predice lo que va a pasar en esa experimentación. Otros científicos toman esa experimentación, la realizan y si resulta que encuentran lo mismo, la teoría está verificada. Y todo lo demás está validado. Entonces los científicos se dan en la tarea de validar por ellos mismos estas dos partes. Por eso, lo que yo siempre debo dejar en claro en mi investigación es cómo yo trabajé mis datos. Ahí también lo que se llama el principio de verificabilidad o repetición. Un trabajo donde no quede claro qué se ha hecho y no se pueda reproducir esos pasos por otro científico no vale y no va a ser aceptado. Entonces es un problema que suelen tener también los estudiantes que no tienen mucha experiencia en esto, que no prestan mucha atención a esto y luego uno dice, bien, esto es lo que hizo, lo que encontró, lo que concluyó, pero ¿cómo lo hizo? ¿No? ¿Cómo llegó a aquello? Y si yo no puedo encontrar cómo llegó a aquello, no puedo aceptar lo que ha escrito, porque pudo haberse inventado. Entonces, lo que vamos a ver ahora, por concluir, es la cuestión de cómo se hace adecuadamente una metodología, para que ustedes dejen en claro qué exactamente han hecho en su investigación. Entonces, hay aquí lo que se llama un concepto, que es la creación de una matriz de operacionalización. Tal se le conoce, si queremos ser más explícitos, matriz de optimización de variables.
hay toda una teoría también que se llama que hacer esto es el ejercicio de traducir la teoría a la práctica. Tengo una planificación, una acción de datos, y luego cómo voy a trabajar con ello, hacer una matriz de este tipo. Entonces, ¿qué contiene una matriz de organización? Empezamos con una mención de objetivos. Entonces, los objetivos suelen ser generales o suelen ser específicos. Tenemos entonces un objetivo general. Y el objetivo general siempre es un conocimiento asociado al problema de investigación. ¿Y qué es un problema de investigación? Ya les he dicho, es cómo uno visualiza su trabajo con variables. Y muchos de ustedes será la vinculación entre la variable 1 y la variable 2. Entonces, objetivo general, conocer la forma como el bullying impacta en el desempeño estudiantil, diagnosticar o proponer el uso de páginas web para el aumento de la competitividad en las pymes. Como era el otro caso, me escapa el otro artículo, tenía que ver con... No me acuerdo ahora. ¿Cuál fue el primer ejemplo que pusimos de título? ¿Lo recuerdan? ¿Cuál de los que teníamos acá? Sí, creo que es tu caso, ¿no? El de seguridad de la base de datos. Conocer cómo la inseguridad en base de datos afecta el robo de información en los hospitales. Siempre el problema de investigación es cómo yo estoy vinculando mis variables, y el objetivo va a ser un conocimiento asociado a aquel. Conocer, diagnosticar, proponer y demás. Entonces, este es el objetivo. Luego tenemos objetivos específicos. Y los objetivos específicos ya vamos a ver a qué contienen. Luego tenemos una mención de variables. Y las variables ya están establecidas. Tenemos variable 1 y tenemos variable 2. ¿Qué va a ser dependiendo de cada uno? Nos decíamos era riesgos de información y era riesgos Era el robo de información y la inseguridad en la base de datos. Eso. Tenemos entonces, inseguridad de base de datos y robo de información. Entonces ahí puede ir cambiando. Después de las variables tenemos el concepto de dimensión. Una dimensión es algo asociado a la variable que uno puede identificar y que solamente uno puede dividirla. No sé, podemos hacer el caso de tu posible título. Habíamos hablado que era una relación entre el robo de información y riesgos de seguridad. Entonces, por ejemplo, riesgos de seguridad, ¿no? La primera variable. Luego podemos ver cómo se puede vincularse con el robo de información. Entonces, cuando pienso en riesgos de seguridad, lo que debo pensar es en qué temáticas, qué aspectos, qué situaciones incluso estarían vinculados a esta dimensión de riesgos. Una típica básica sería, por ejemplo, dimensión 1.1, tipos de riesgo, ¿no es así? Y eso sería una dimensión asociada a mi variable, tipos de riesgo. Quizá otra, no sé, ustedes que conocen acerca de riesgos, algo más que podríamos decir acerca de riesgos de seguridad, podría ser ¿En controles o posibles problemas? Porque asociada a esa palabra... Ya. Sí, sería más bien problemas asociados. Problemas. Si hay tantos, a ver.
para medir, para los posibles problemas que tengo de información, riesgos para el control de información, riesgo en base de datos, riesgo en conectividad, riesgo y así, de ese tipo. Sí, pero aquí buscamos encontrar, es importante en esto de las dimensiones que sean conceptualizaciones que puedan ser divididas. Uno pueda ver una estructura, es como vemos el tema y vemos como subtemas que pueden tener una división. Por eso tenemos riesgos de seguridad, una división sería tipos de riesgos de seguridad. También otra podría ser, no sé, escenarios quizá que ocurren de riesgos de seguridad. Tenemos integridad, autenticidad. ¿Qué otra, señores? Criterios asociados al riesgo de seguridad, indicadores, características. Tenemos tres cosas para medir el tema de la información como tal. Ya, Tiene que cumplir un principio, si no lo cumple. Pero tenemos entonces criterios de medición de riesgos. Si se rompe eso, tiene algún problema. Entonces, aquí es bien importante esta parte, porque luego de esta depende todo lo demás. Tenemos variable y luego trato de encontrar, como diríamos, aspectos, aristas de la temática que yo pueda luego pasar a dividir. Sobre el tema riesgos de seguridad, podría pasar a riesgos, tipos de riesgos, y luego podría encontrar a criterios de medición de riesgos. Y así lo voy a establecer. Es ideal que se establezcan dos dimensiones por variable. Luego tenemos igualmente robo de información. Necesitamos por lo menos dos dimensiones. Sobre el robo de información igualmente, ¿qué puedo decir? ¿Qué temáticas pueden aparecer? Clasificaciones que podría ser acerca de la cuestión del robo de información. Puede ser modalidades de robo, por ejemplo. Y otro podría ser programas usados, ¿no? Tipos de programas usados, o no sé cómo se son. Programas, ¿no? Tipos de programas. O herramientas se llaman. O herramientas, sí. Herramientas de robo. Herramienta ya le engloba si es un hardware o un software. Entonces, una vez que tengo yo mis dimensiones, ahí puedo concretizar mis objetivos. Usualmente el objetivo específico está asociado a conocimiento de las dimensiones. Podría ser, por ejemplo, diagnosticar tipos de riesgos. Luego tenemos criterios de medición, identificar criterios de medición, criterios de riesgo. Sobre unidades de robo. Bueno, conocer modalidades de robo. Último, tipos de herramientas. Clasificar tipos de herramientas. Entonces, cuando se hace investigación, es común que uno se diga, bueno, ¿qué objetivos puedo obtener? Y uno se le va ocurriendo, puede ser este, puede ser esto otro, quizás sea este, pero en realidad esto debe estar técnicamente establecido y los objetivos deben ser correspondientes a sus dimensiones. Y fíjense que eso también está asociado a conocimientos específicos. No es cualquier concepto, suelen ser verbos asociados a conocer. Diagnosticar, identificar, conocer, clasificar, dilucidar, incluso puede ser proponer, explicar, en estos casos, otros tipos. Y entonces, una vez que yo alcance estos objetivos, haya diagnosticado los tipos de riesgo, haya identificado los criterios por los cuales los podemos encontrar, haya podido conocer cuáles son las unidades de robo que se aplican, cuáles son las herramientas que están generándose para el robo de riesgo de información, al completar aquellas, yo llegaría a conseguir mi objetivo general, que sería el conocimiento de la vinculación en riesgo de seguridad y el robo de información. Entonces, fíjese que no es casual, los objetivos no se generan porque a uno le parece, sino que tienen que ver con
sus tablas de dimensiones asociadas a su variable. Luego con esto se genera el concepto de indicador. Indicador son las divisiones correspondientes a la dimensión. Tenemos, por ejemplo, tipo 1, tipo 2, tipo 3, criterios igualmente, criterio 1, criterio 2, criterio 3, modalidad igualmente así, modalidad 1, modalidad 2, igualmente tipo herramienta 1, tipo herramienta 2. Entonces se desglosan las dimensiones en sus elementos constitutivos. Y este concepto de indicador es fundamental porque es a partir del indicador con el cual yo decido cuáles son los datos que yo voy a recoger. Luego esto se complementa con el concepto de instrumento, que usualmente es una técnica que yo establezco para recoger información sobre mis indicadores. Por ejemplo, para conocer los tipos de riesgos existentes en estas empresas, ¿qué puedo hacer? Quizá puedo ir y presentar un cuestionario. Para conocer acerca de criterios de medición de riesgos, quizá yo mismo pueda hacer este diagnóstico y pueda ejercer un ejercicio de observación sobre aquello. Para conocer las unidades de robo explicado, quizá tengan que ir a unidades de robo usados, quizá tengan que ir a registros existentes allí y podría ser un ejercicio de lectura sobre aquello. No sé, para conocer los tipos de herramientas usados, quizá también pueda ser alguna forma de cuestionario o lectura. Entonces, las actividades que yo realizo y las técnicas que aplico deben estar completamente vinculadas a mis variables y mis dimensiones. Y uno debe decidir cuál es la técnica más apropiada para encontrar la información que uno ha designado. Quizá algunos tipos de dimensiones se prestan para cierto tipo de trabajo y otros no. Solamente son dos modalidades. Si la información ya está, es lectura. Yo voy y reviso archivos, registros, bitácoras y demás datos presentes. Si la información no está, yo creo la información usando técnicas como observación, cuestionario, entrevista, diálogo, grupo focal y otros que existen. Entonces yo decía que la parte más importante de un artículo es de hecho la metodología. ¿Y qué es una metodología? Uno describe qué actividades realizó. Entonces esto nos lleva a lo que se llama a una lista de actividades, en donde dice, para trabajar sobre este tema y conocerlo, realizamos actividad 1, que fue hacer cuestionarios sobre tipos de riesgos para conocer sobre riesgosidad. Actividad 2, hacer un ejercicio de observación para conocer cuáles son los criterios de medición de riesgos presentes. Y así voy generando actividad 3 y actividad 4. Y esto uno lo pone en la metodología. Uno dice, para hacer esta investigación realizamos esta actividad usando tal técnica para conocer sobre tal dato y avanza en el siguiente. Y luego usamos tal técnica para conocer tal dato y así. Y exactamente con quién trabajar. Entonces, los investigadores que leen mi trabajo van a ver exactamente qué actividades hice, las pueden hacer ellos mismos y van a ver si encuentran lo que yo encontré. Y si lo logran hacer, entonces verificarían lo que yo he hecho y encontrarían que el aporte que yo he realizado es científicamente válido. Entonces, por buena parte de su trabajo para la construcción de los artículos tendría que ver también con eso. ¿Qué se pone en resultados? Igualmente,
una mención de qué se hizo, qué se encontró en cada actividad. Dice resultado 1. Sobre el indicador, la dimensión tipo de riesgos, encontramos tal punto. Sobre la dimensión criterios de medición de riesgos, encontramos tal punto aplicando observaciones. Y así uno presenta sus resultados y las conclusiones no es más que establecer alguna sintetización de la presentación de resultados. Entonces, con esto ya saben qué resultados van a mostrar en el artículo y luego solo harían una que otra idea general para concluir en base a sus resultados. Bien, entonces esto sería más o menos el tema de metodología, que es muy importante. Y si no hay alguna pregunta o duda, con eso concluiríamos mi exposición en este caso. Ok, terminamos entonces. Aquí solo en algo adicional, jóvenes. Si ustedes van a armar esta matriz, una adicional que podría ser y como recomendación. Escuchen bien esta parte. Si usted ya tiene identificado esto, como informático, les voy a sugerir lo siguiente. Como somos informáticos, normalmente creemos y nos matamos, nos desbaratamos buscando información y no paramos. Usted concéntrense, artículo, usted si lo que se acomode mejor a la estructura de la revista. Concéntrense en encontrar los documentos mínimos. ¿Cuánto necesitamos, doctor? ¿Unos 8 o 10? Bueno, eso depende Bueno, del tema. digamos que la actividad, 2 de estas actividades van enfocadas a tipos de riesgo. Y así, digamos, una media de 2 actividades por cada una de estas dimensiones o los indicadores.